Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 30, donde dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Comienza diciendo este versículo, por lo cual hay muchos. Vemos aquí la realidad de la disciplina divina para quienes participaban indignamente en la Cena del Señor, ya que había comenzado a manifestarse y se mostraba en muchos de los miembros de la iglesia en Corinto. Y de ahí la expresión del apóstol, cuando dice, por lo cual hay muchos. Ya que eran muchos de los que participaban en la ordenanza y ellos lo hacían sin discernir la unidad del cuerpo y además recibían sobre sí el juicio de parte de Dios. Por supuesto, no se trata de un juicio condenatorio que exigía la pérdida de salvación, pero sí de un juicio de disciplina para la limpieza de la iglesia y la corrección de la práctica pecaminosa que estaban haciendo. Tengas en cuenta que la congregación no era muy numerosa, pero aún así, la disciplina alcanzaba a muchos en ella. Sigue diciendo este versículo: enfermo y debilitado entre vosotros, y muchos duermen. Los niveles de la disciplina de Dios eran variados, ya que por un lado estaban los enfermos, y eran enfermedades producidas o como consecuencia del pecado. Es algo que enseña también en la epístola a Santiago, capítulo 5, los versículos 14 al 15, donde dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es probable que los hermanos que visitaron a Pablo y que le informaron de los problemas que había en la iglesia, le indicarán que entre los creyentes había muchos enfermos, tal vez aquejados de mala salud y en algunos sin esperanza de recuperación, ya que estos padecían algún tipo de indisposición que les obligaba a no poder asistir a la reunión con los demás hermanos. También por otro lado había un grupo de personas que estaban debilitados. ¿Acaso el problema era algo más leve que una enfermedad? Aquejados por un estado de debilidad personal, una indisposición pasajera, pero que también les retenía en sus casas y no podían asistir a la reunión de la iglesia. Y finalmente estaban aquellos que dormían, es decir, que habían muerto. Note que el texto griego dice que eran bastantes de los muchos que estaban indispuestos o enfermos. Pero la palabra dormir es un verbo que se usa para referirse a la muerte de los creyentes. Daré tan solo 3 versículos, aunque hay muchos más, como ejemplo. Juan capítulo 11 y los versículos 11 y 12. También la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6, versículo 18 y versículo 20. Y la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 15. Esta enseñanza concuerda con la referencia histórica que hizo ante el pueblo de Israel, como advertencia para los creyentes de este tiempo, como señala Primera de Corintios capítulo 1 y los versículos 1 al 12. El discernimiento espiritual del apóstol le lleva a formular la advertencia solemne a los corintios de que aquellas situaciones de enfermedades, debilidades y muerte
se producían por disciplina divina a causa de su indignidad en el comportamiento de su vida cristiana y especialmente en el modo de celebrar la Santa Cena. Continúo ahora con el versículo 31, donde dice: Si pues no examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? El modo de evitar la disciplina es el examen personal. Y ya lo presentó ante el apóstol como una necesidad en el versículo 28. Note que la indicación es bien clara. Somos juzgados por Dios cuando no nos juzgamos voluntariamente a nosotros mismos. El verbo significa aquí analizar, discernir, que unido al pronombre personal, nosotros mismos, implica discernir el propio estado moral de cada uno, entendiendo si lo que hacemos agrada o no al Señor. Por tanto, este juicio personal de cada uno evitará el juicio de parte del Señor. Continúo ahora con el versículo 32, donde dice: Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Comienza diciendo este versículo: Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Note que el Señor juzga a los suyos, cuando estos no se examinan a ellos mismos para participar dignamente en la ordenanza que Él ha establecido. No solo ver la parte externa, esto es, el modo visible en que el creyente participa de la cena, sino el interior, la realidad espiritual que mueve las acciones, ya que el Señor, Él, examina las intenciones del corazón. Como quien nos ama con amor perfecto, más allá de cualquier amor paterno en la tierra, procede a disciplinarnos. Por otro lado, la raíz del verbo que el apóstol usa aquí es el que se usa para enseñar a un niño, de donde deriva también la palabra castellana pedagogo y pedagogía. Téngase en cuenta que Dios nunca castiga al creyente por una acción incorrecta, puesto que todo el castigo por el pecado del cristiano pasado, presente y futuro ha sido cargado en Cristo y el Señor cancela toda cuenta con la justicia divina, perdonando todos los pecados al que cree. Colosenses capítulo 2 y versículo 13 dice: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Pero el pecado no confesado produce una interrupción de la comunión con Dios, que es necesario restablecer. Por esa razón es que el Señor actúa como un maestro o un padre perfecto, corrigiendo al que camina fuera de la senda para retornarlo al lugar en que pueda ser bendecido. La disciplina de Dios puede alcanzar un grado muy alto, como se apreció anteriormente, ya que, por causa de vivir indignamente, algunos de los corintios estaban debilitados, otros enfermos y algunos ya habían muerto. Sigue diciendo este versículo: para que no seamos condenados con el mundo. El propósito de la disciplina es siempre sano, cuando está diciendo para que no seamos condenados con el mundo. Note que la condenación del mundo es por su pecado, con consecuencias eternas, como señala Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. La razón de este proceder es que, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos capítulo 10 y versículo 26.
En modo alguno se trata de la pérdida de la salvación. Debe de tenerse esto bien en cuenta, ya que el pecado voluntario es cometido por quien tiene pleno conocimiento de la verdad. Y así ocurría con los corintios, a quienes Pablo había enseñado la doctrina y también las enseñanzas con sus significados espirituales. Estos conocedores de la verdad estaban pecando y además lo hacían voluntariamente. De ahí que Dios actúe para que no sean juzgados como lo será el mundo. Y es por eso que el escritor a los hebreos enseña que cuando se produce el pecado voluntario ya no queda más sacrificio por el pecado, en el sentido en que la ley lo había determinado, ya que había un sacrificio por cualquier pecado de yerro o de ignorancia, pero no había ninguno determinado para quien pecaba con brazo remangado, es decir, desafiando a Dios, ya que pecar de esta manera es un acto de orgullo en contra de Dios, despreciándole a Él. Por tanto, tales personas en la antigua dispensación debían de ser cortados del pueblo, es decir, debían ser muertos a causa del pecado voluntario que ellos cometían. El libro de Números, capítulo 15, los versículos 30 y 31 dice: Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así en el natural como el extranjero, ultraja al Señor, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor, y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Esto no afectaba a su salvación, en caso de ser salvos, pero sí a su vida, ya que su pecado no les permitía continuar contándose visiblemente con el pueblo de Dios. Y de la misma manera el creyente, confesando sus faltas o pecados no voluntarios, restaura su comunión con Dios. Por eso nos enseña la palabra de Dios cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Pero note que no hay restauración de comunión para quien peca voluntariamente. Lo único que pueden esperar es juicio, que devorará a los adversarios, ya que Dios manifiesta siempre su gracia, pero en ocasiones el pecado que afecta el testimonio de Él y su obra exige una disciplina que incluso puede quitar la vida al creyente que vive en esa manera. Continuará con el versículo 33, donde dice: Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Los corintios habían convertido la cena del Señor en una reunión para satisfacer su hambre y de mero carácter social, equivalente a una cena romana, ya que no era un acto de comunión espiritual, como señala el versículo 21, y además ofendía a los hermanos, como también dice el versículo 22, y pecaban en contra de Cristo, versículo 27. Esta era la situación por la que el apóstol está tratando de que, dejando la forma incorrecta, ellos regresen a la celebración de una reunión de iglesia. Ellos debían concluir aquellas formas que revestían meramente una apariencia exterior para retornar al culto en plena comunión, que es la esencia de la iglesia reunida. Y el apóstol usa el vocabulario mis hermanos, expresando con ello el afecto que siente por los creyentes, a pesar, por otro lado, de que necesitan ser corregidos, y él ha tenido las palabras de expresión fuertes en lo que le ha escrito. Note que los prepara para que los lectores abran sus corazones al consejo final
con que va a terminar el párrafo, ya que les pide que se esperen unos a otros para comenzar la reunión, esto es, que se esperen para comer, ya que no era solo para la celebración del culto, sino incluso para la celebración del ágape. Ellos debían de esperarse unos a otros para que toda la iglesia estuviese reunida antes de comenzar. Esto supondría corregir el problema que se ha considerado anteriormente en el versículo 21, ya que es por la comunión que la ordenanza alcanza su expresión y es también la comunión que debe de centralizar cualquier acto de comer juntos. Continúa ahora con el versículo 34, donde dice: Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Comienza diciendo este versículo: si alguno tuviere hambre, coma en su casa. Note cómo Pablo exhorta a un culto conjunto. Alguno pudiera ser que tuviese hambre y no quisiera esperar por los demás para empezar a comer y satisfacer así su necesidad, incurriendo en el problema que trató anteriormente en el versículo 21. Y a los tales les manda que coman antes de salir de sus casas para la reunión, que solo sea la proclamación de la muerte del Señor y el recuerdo de su persona, lo que centre toda la actividad del culto, de manera que la reunión sea un encuentro para comunión cristiana. Antes le preguntó si no tenían casas para que comiesen o bebiesen, versículo 22, y ahora vuelve a recalcar la enseñanza en forma directa. Sigue diciendo este versículo: para que no os reunáis para juicio. Anteriormente les recordó que una forma de reunión como la que estaban celebrando no traía otra consecuencia que el juicio de parte de Dios. Por tanto, vuelve a indicarles que cambien de actitud y de forma para evitar que el Señor tenga que intervenir en disciplina. Sigue diciendo este versículo: las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Muchas otras cosas debían de ser también corregidas, ya que quedaban pendientes hasta una visita que el apóstol le hiciera. Sin duda, era una iglesia muy desordenada, pero algunas cosas podían esperar hasta que la presencia de Pablo estuviese entre ellos y sirviera también para corregir lo que aún era deficiente. Sin duda los corintios habían preguntado por otros asuntos, pero estos no eran tan urgentes como los que había tratado y podían esperar. Tal vez lo que quedaba todavía por resolver fuesen otros detalles pertenecientes a la forma correcta de la celebración de la Cena del Señor, que pudiera tratarse de la frecuencia, los días, el momento del día, el modo de hacerlo, etcétera, etcétera. Con todo, la realidad es que el apóstol no deja detalle alguno sobre lo que aún y cuanto podamos sugerir, no es sino mero pensamiento personal, sin ninguna base bíblica para así poderlo determinar. La autoridad apostólica se aprecia al decir: las pondré en orden. No había que discutir sobre aquello que no estaba todavía resuelto, porque el apóstol determinaría cómo resolverlo en su condición de apóstol de Jesucristo y actuando con la autoridad de parte del Señor. Después de visitar las iglesias en Macedonia, el apóstol tenía pensado pasar el invierno en Corinto, tiempo que aprovecharía para poner en orden lo que aún estaba deficiente en la iglesia, como así señala el capítulo 16, los versículos 5 al 8. Y en relación con la Cena del Señor,
No es lo importante la forma de celebrarla, sino el respeto reverente por lo que significa, ya que no se trata de copas individuales o una sola copa, sino de entender lo que representa el vino que contenía en ella. No es importante si se hace una vez por semana o una vez por mes, lo importante es que cumpla la ordenanza. Y del mismo modo no se trata de reunirse para recordar la muerte de Jesús, sino para proclamar su muerte. No es una reunión de lágrimas, sino de gozo, porque el mismo Señor que dio su vida por nosotros está vivo, glorioso, glorificado y en medio de su pueblo. Por tanto, por esa razón, la reunión en que se realice la ordenanza de la Cena del Señor debiera de ser más gozosa que todas, porque recordamos al Señor y su obra y además esperamos su venida en cualquier momento. El cristianismo, note que no son formas de culto, es un constante culto de adoración y además también de gratitud. Ser cristiano no es hablar de Cristo, sino vivir a Cristo y obedecer sus mandamientos. Que el Señor nos despoje de formas y nos conduzca al fondo de la vida cristiana, que es adorarle en espíritu y en verdad para su gloria. Y voy concluyendo con esto. La manera de evitar el juicio de Dios es examinarnos, pero ¿cómo podemos hacerlo? La palabra de Dios así nos lo enseña en Santiago capítulo 1 y versículo 23, donde dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Amigo y amiga oyente, ¿te puedes imaginar las consecuencias de un trabajador que escuche lo que le manda su jefe o el encargado, pero que luego no haga lo que ha oído? La palabra de Dios nos enseña en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mi amigo, mi amiga oyente, si aún no has recibido a Jesucristo en tu corazón, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, fue el que se hizo hombre y vino a dar su vida por tus delitos y pecados. Fue aquel que murió en la cruz del Calvario, pero también fue aquel que resucitó y ascendió al cielo. Él vive y por tanto, si tú crees en su obra salvadora que llevó a cabo a favor del pecador y la pecadora arrepentida, pues ahora no te queda por menos que abrir tu corazón y recibirle a Él como tu único Salvador, ya que Él manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, y lo hace para así poderlos bendecir al partir del momento en que le reciben a Él en sus vidas. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, te confieso que aunque he escuchado varias veces tu palabra, incluso la he leído, la Biblia, pero luego no he hecho lo que dice. Pero ahora en este momento, tu palabra me enseña que tú mandas que todo hombre en todo lugar se arrepienta y también toda mujer en todo lugar se arrepienta. Por ello vengo ante ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y te recibo ahora a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y quiero darte muchas gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios,
y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.